Te damos muchísimas gracias, Dios. Eres bueno, eres fiel, eres real, estás aquí con nosotros, Padre. Y realmente, Señor, cada día buscamos tu presencia, la manifestación, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu, Dios, y de tu voluntad sobre nosotros. Señor, eres bueno y en gran manera digno de ser alabado, Señor. Y hoy aquí estamos otra vez, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias porque les diste la oportunidad de estar en este lugar, Señor, y en este momento, Señor, como iglesia, así como estamos en este momento, Dios, nos rendimos a tus pies y, Señor, buscamos tu voz. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Bueno, muy bien, pues hemos estado platicando a lo largo de todas estas reuniones de servidores, hemos platicado acerca del libro de Gálatas. Y si tú recuerdas, Gálatas comienza hablando acerca de una aseveración que Pablo dice a los de Galacia. Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. ¿Recuerdas eso? Gálatas capítulo 1. Y entonces habla y dice, ¿cómo es posible, dice Pablo, que ustedes hayan comenzado bien? Y luego ahorita en el capítulo 5 dice, ¿quién les estorbó para que no corrieran de la misma manera? ¿Qué fue lo que pasó en el Inter para que ustedes pensaran, actuaran y hablaran de una manera diferente? Porque siempre les he hablado de la misma manera. Y hay una sola palabra que el día de hoy quiero remarcar en todo esto, que es la palabra gracia. Y déjame decirte algo muy importante de nosotros como Calvary. Nosotros, una de las cosas más importantes y que a mí más me han seducido es que el Evangelio lo tratamos, buscamos de compartirlo y de predicarlo de una manera sencilla, así tal cual. No le ponemos más, no le quitamos, no decimos, esto no me gusta, no decimos, mira, vamos a ponerle más para hacerlo atractivo. De hecho, si tú te das cuenta, la gran mayoría de las exposiciones que tenemos, pues bueno, lo hacemos de la manera más sencilla posible. Ese es el Evangelio. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y así en el Evangelio, Pablo les dice, ¿qué fue lo que les estorbó? Habiendo comenzado en el Espíritu de una manifestación gloriosa, habiendo empezado una manifestación muy chida, y entonces ahora están terminando en la carne. Y entonces cuando habla acerca de la carne, ya vimos ahorita, Ángel nos contaba acerca de, bueno, las obras de la carne son estas, y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y todo lo demás. Y ya nos dijo una breve descripción de cada una de ellas. Pero hay una muy importante que de repente Pablo está subrayando en todo el libro, y es la palabra legalismo. ¿Ok? Dentro de la iglesia cristiana, el legalismo es un cáncer que está carcomiendo y ha destruido durante siglos y siglos el Evangelio y la iglesia tal cual, la iglesia pura, la iglesia sin mancha, la iglesia sin herejía, la iglesia sencilla. Y este asunto del legalismo es algo que de repente nosotros podemos llegar a caer de una manera, así, bien rápido, bien sutil. Cuando acordamos, ya estamos dentro del legalismo. Estamos acusando, estamos diciéndole a la gente que tú no puedes, esto, aquello, y bueno. Entonces quiero ver este último capítulo 6, a la luz de dos cosas importantes. Una es la gracia y otra es el legalismo. ¿Ok? Una es la gracia y otra es el legalismo. Y Pablo se sorprende y dice, yo les prediqué gracia. Yo les hablé de algo muy grandioso, que es la gracia del Señor Jesucristo para nosotros como sus hijos. Y ustedes han caído y se han dejado llevar por el asunto de la carne. Y tal vez no es algo que en nosotros, bueno, aquí las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y todo lo demás, a lo mejor muchas veces podemos llegar a decir nosotros, bueno, yo soy cristiano, yo no hago nada de eso, ¿no? Yo no caigo en nada de eso. Pero por ahí hay algunas como pleitos, enemistades, celos, iras y contiendas, que bueno, ahí nos tropezamos muchas veces. El asunto es que hemos llegado en algún momento a decir, es que yo puedo, yo supe, yo lo he logrado, y entonces empieza ese asunto, ese germen del legalismo a nuestras vidas.
Y es algo que, mis hermanos, como Iglesias Calvary tenemos que cuidar, y tenemos que cuidarlo prácticamente así con lupa. Tenemos que entender que el asunto con el Evangelio es algo sencillo. Y todas las ideas que vienen, así, ahorita dijimos acerca de herejías, todas las ideas que vienen como a trastocar, y vienen como a confundir, y vienen como a decir, bueno, es que necesitas esto más, necesitas aquello más. Sí, eres salvo, pero mira, lo que pasa es, como decía, por ejemplo, ahorita también Ángel, hemos estado tal vez en diferentes tipos de iglesias, y entonces en algún momento te dijeron, bueno, es que si no te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no eres salvo. O en otras en donde, es que si tú no hablas en lenguas, pues no eres salvo. Y así, cosas de esas que han venido, a lo mejor aquí en Calvary decimos, bueno, aquí no lo hacemos, esto no está, así no es nuestra forma, son parte de nuestros distintivos. Y bueno, sin embargo, hay trasfondos en las prácticas y sobre todo en el servicio. Mis hermanos, creo que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes, los que estamos en este lugar, servimos. Y cuando, por ejemplo, la semana pasada platicaba yo con la iglesia aquí en Silao, les decía, bueno, la conferencia dice líderes y servidores. Sí, está enfocado a eso, pero al final de cuentas está abierto para todos, porque al final de cuentas todos terminamos sirviendo en la iglesia, terminamos sirviendo en nuestra casa, terminamos sirviendo de una u otra manera a los que están a nuestro alrededor. Entonces servimos, ¿de acuerdo? No necesitamos un título. Sobre todo en Calvary, no necesitamos un título, no necesitamos un nombramiento, no necesitamos una carta, no necesitamos un reconocimiento para decir, es que a partir del día de hoy, aquí está este reconocimiento para mi hermano fulano de tal, que va a hacer esto. Sabes, a lo largo del tiempo, en la experiencia que tengo, eso solamente ha creado problemas. El asunto de los nombramientos, el asunto de, es que vamos a ponerlo abajo del foco chicharronero para que le brille la frente, harto así, para que todos lo vean, ¿no? Y eso solamente ha creado problemas. Cuando realmente alguien tiene el corazón de servicio, que todos somos llamados a eso, cuando alguien realmente tiene el corazón de servicio, lo hace, solamente así. Como decía Ángel allá en Irapuato, llegaron unas hermanas y dijeron, queremos limpiar la iglesia. Pues órale, limpia. Y ya. Y nunca dijeron, nosotros. Fíjense, reconócenos, esto y aquello. Mira, el reconocimiento ya proviene de Dios. Entonces, dos cosas: gracia y legalismo. Y vamos a comenzar. Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí hay algo muy interesante. Ángel, a ver si me puedes ayudar. Me gustó mucho la definición que tú diste de mansedumbre, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la definición de mansedumbre? Autocontrol sobre la fuerza. Autocontrol sobre la fuerza. Aplicada con ternura hacia los demás. Y luego aquí dice, bueno, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Una de las cosas que de repente hemos visto y se han suscitado dentro del servicio, personas que están encargadas de esto o de aquello, personas que nos ayudan aquí o nos ayudan allá, siempre una de las cosas es, por estar haciendo algo, las personas se llegan a creer que son algo importantes o más importantes que el otro. Hay una de las cosas que como pastores nosotros tenemos que seguir haciendo y seguir proclamando. Tenemos un servicio y una manera diferente, un papel diferente dentro de la iglesia, pero al final de cuentas somos iguales a ti. Ángel es igual a todos los de su congregación. Eddie, que está aquí también, es igual a los que están en su congregación. Y David, también los pastores que estamos ahorita aquí, somos iguales que todos los demás. Y si te fijas, bueno, al menos aquí en nosotros no hay plataformas
¿ok? No hay reflectores, no hay lugares como para voltear arriba. Todos estamos a nivel, tenemos una función diferente, pero el asunto es que tenemos que entender una y otra vez, ahora como servidores, cuando nosotros decimos, yo levanto la mano, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, tenemos que entender que no somos más que nadie. Y esto ha sido algo que también de repente ha venido a permear y a traer como enfermedad a las iglesias. Cuando de repente decimos, yo soy más que Él. ¿Qué haces? Limpio los baños, pero ya soy más que Él. ¿Por qué? Porque ¿ves que soy humilde para ir a lavar los baños? O sea, es un orgullo disfrazado de humildad. No sé si me explico. Y entonces el otro dice, ¿ves que yo traje esto? Y entonces, ¿qué pasaría si nunca en la vida nadie te reconociera? O sea, ¿tú seguirías sirviendo? ¿Tú seguirías ayudando? ¿Tú seguirías dando la mano así, aunque nadie te viera? ¿Qué opinas de eso? Y dice aquí, hermanos, si alguno fuera sorprendido, pues bueno, ven y llévate a ese hermano que fue sorprendido en pecado o alguna falta. Dice, ven y restáuralo, ¿ok? Hemos dicho, tal vez tú lo has escuchado alguna vez, que somos el único ejército que le da el tiro de gracia a los que están caídos. Y entonces, una de las primeras cosas que he visto muchas iglesias, y espero no ver en nosotros como iglesia aquí en Calvary, es darle el tiro de gracia a aquel que está caído. Sino, recuerda uno de nuestros distintivos como Calvary Chapel, y es que nosotros, dentro de la gracia, si lo has leído los distintivos, es que nosotros como iglesia que estamos bajo la gracia, somos una iglesia hospital. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado ese principio dentro de los distintivos? Si no, léelos. Una iglesia hospital, una iglesia como Cruz Roja, no una iglesia policía. Como iglesia, decía el pastor Chuck, a mí me encanta restaurar cosas. Él decía en su tratado de los distintivos, me encanta restaurar cosas, verlas desde viejas y verlas después, restaurarlas hasta que vuelven a funcionar. Y hablaba acerca de coches y otras cosas él, pero el asunto es que se está muy referenciado a la vida de las personas. Una de las cosas que nosotros como Calvary tenemos que hacer y seguir haciendo es tratar de restaurar a las personas. Yo entiendo en muchas ocasiones que hay gente que no quiere ser restaurada. Hay gente que vas y le dices, oye hermano, mira esto, no quiere involucrarse, le pones tarea tal vez, te lo encarga el pastor y le pones tarea, mira, lee esto, lee aquello y después pues hablamos acerca de tu situación y no lo hacen. Yo sé que hay gente que no le interesa, no quiere, no busca eso. Lo que busca es otro tipo de situación. Pero somos llamados a hacer esa restauración. Algunos de ustedes conocen la Cruz Roja, ¿cierto? ¿Sabes de qué se trata la Cruz Roja? Bueno, la Cruz Roja va, hay un accidente y entonces va, le hablas y recoge al accidentado. Y entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de esto, necesitamos considerar eso en nuestras vidas. Restaurar al que lo necesita, al que quiere también. Tampoco es a la fuerza. Dice un proverbio, tú puedes llevar el caballo al agua, pero no puedes obligarlo a que beba del agua. Como iglesia, como Calvary, necesitamos entender que una de nuestras funciones es la restauración. Y una restauración bíblica. Porque mucha gente ha hablado acerca de sabiduría humana, acerca de humanismo, psicología, y todo eso también se ha metido dentro de las iglesias. Pero no necesitamos eso. Lo único que necesitamos es la palabra. Y entonces, la Cruz Roja, cuando hay un accidente, ¿qué es lo que hace la Cruz Roja? Lo único que hace es ir, ver si la persona está viva, si está todavía viva. ¿Qué es lo que hace la Cruz Roja? Trata de salvar su vida. No le importa quién tuvo la culpa, ¿o sí? La Cruz Roja no le importa quién tuvo la culpa. La única chamba de la Cruz Roja es ir a salvar su vida. La vida de la persona está sangrando, tiene contusiones, tiene fracturas, está inconsciente. Es salvaguardar la vida de las personas. No le importa quién tuvo la culpa. Por el otro lado, la policía, hay peritajes especiales, hay departamentos especiales que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísima inversión, que tienen muchísimo presupuesto de parte del gobierno para saber quién es el culpable. Y entonces miden
y entonces ven cámaras, esto, aquello, y entonces dicen, por causa de este peritaje, nosotros decimos, este es el culpable, y entonces se deslindan responsabilidades. ¿Quién es el que pide en las esquinas de temporada en temporada para tener recursos para sí mismo? ¿La policía o la Cruz Roja? ¿Has visto la colecta de la Cruz Roja? ¿Alguna vez has visto a un policía federal pedir colecta en los semáforos? Bueno, depende del policía, ¿verdad? Pero ¿nos has visto a un guardia nacional, a los que nos acordamos, aquellos de la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal de Caminos y Puentes y todo? ¿Te acuerdas que estaban pidiendo? Bueno, una cosa es mordida y otra cosa es pedir colecta. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez viste a alguien así? Yo nunca he visto a alguien así. Porque tienen demasiado presupuesto y se les descompone una patrulla y le dan otra del año, y se les descompone lo que sea y les dan otra del año, y entonces ves noticias como, es que les acaban de comprar un dron de 800, quién sabe cuántos miles de dólares solamente para patrullar. Como Calvary necesitamos entender que una de nuestras necesidades o de nuestros distintivos o de lo que tenemos dentro de nuestro ADN es buscar restauración en las personas. Repito, entiendo que hay muchos que no quieren. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Hablando de legalismo, Pablo está diciendo y dice, bueno, ustedes quieren ser muy legalistas, ¿quieren cumplir realmente la ley? Pues aquí está una ley que ustedes tienen que cumplir, la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? El amor. He aquí, ya lo leímos ahorita, en 1 Corintios, he aquí el amor sobrepasa todo esto. Y entonces la ley de Cristo habla acerca del amor. Como Calvary hay un versículo que debemos de traer aquí en los ojos y en la mente y así bien presto. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. 4 cosas esenciales que tenemos que estar haciendo. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Si en aquel momento no había Nuevo Testamento, ellos no tenían acceso al Antiguo Testamento así tan fácil como nosotros. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Haber visto a Jesús en misericordia, en mansedumbre, en gracia, ayudando a aquel que iba y lo buscaba. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero más bien a veces parece que echamos más cargas unos a los otros. Échale más y parecemos el de la feria, y échale otro y le damos otro y le damos otro y así, y entonces damos cargas y cargas y cargas, pero nosotros no somos capaces de cumplir esas cargas. El que se cree ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. En muchas ocasiones he visto gente que con un nombramiento, por más pequeño que sea, llega a pisotear a otros y llega a sentirse más que otros. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice aquí, nosotros somos iguales. No te engañes a ti mismo pensando que hay más en ti que lo que realmente eres. ¿Qué es lo que yo puedo aportar al Evangelio? ¿Qué es lo que podemos aportar al Evangelio? La única cosa que yo puedo aportar es mi pecado, nada más. Lo peor de mí. Y eso es, bueno, Jesús lo pagó con un precio, el precio de su sangre. Y entonces dice así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No hay nada en mí que pueda gloriarme. No hay nada en mí que yo pueda hacer bien. No hay nada en mí. Es el Evangelio de Jesús, es la palabra de Cristo. Si te fijas en tu Biblia, cuando vemos Gálatas 5:16, ahí hay un título arriba. ¿Ya lo viste? Gálatas 5:16, hay un título, tal vez lo tienen todas, tal vez no, y dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El pastor Ángel nos dijo muy ciertamente, no son los frutos, es el fruto, es la vida bajo sujeción de la autoridad del Espíritu Santo, y eso genera este tipo de situaciones como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero también capítulo 6 nos habla acerca de restauración como un fruto, porque está pegado.
O sea, el asunto de los capítulos y los versículos y los títulos, ya sabes que después eso pasó, pero está pegado en una carta tal cual estuviera escrita, está pegado una cosa con otra. Los frutos del Espíritu y restauración. No hay como una división, no estamos hablando de un tema diferente, estamos hablando de el mismo fruto en nuestras vidas, no creado por mí, no generado por mí, sino generado por dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Cuando yo me someto en mansedumbre a la palabra de Dios. Y luego, versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí habla acerca de, bueno, estamos en una situación, estamos en un cuerpo. Mira, algo interesante en el griego acerca de restauración. Habla acerca de, dice, restaurar a tal cual que se ha caído en una falta. Es la misma forma de decir que cuando te dislocas un hombro. Y entonces, algo pasó, te pasó un accidente, algo te pasó. Y entonces traes el hombro dislocado y lo traes todo suelto y todo guambo así, ¿no? Y entonces, restaurar significa algo que está descoyuntado, un miembro que está mal puesto, dice, hay que restaurarlo. ¿Y cómo le duele a alguien? ¿Alguna vez alguien se ha dislocado un hombro? Sí. ¿Duele? Machín. Y entonces dices, no me lo toques. Y entonces estás así como, déjame te lo acomodo. No. Pero sabes que al mismo tiempo la maniobra que te hacen para restaurarte el hombro dislocado duele. Bueno, es así como a las cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2, ¡ay, hasta 3! No, espérate. Pues esa para que agarrarte de sorpresa. Eso de restaurarle significa, vas a hacer las cosas de una manera certera, pero también de una manera amorosa. Es algo muy interesante de entender. Restaurar a un miembro que está descoyuntado y volverlo al lugar donde pertenece. Pareciera ser que en la iglesia lo único que hacemos es señalar, decir, juzgar, exponer. Pareciera ser que lo único que sabemos hacer dentro de las iglesias es chismear y murmurar de aquel que ha caído. ¿Sabes algo? Necesitamos más oración que murmuración. Necesitamos más oración y dedicación que juzgar a los hermanos. Ese es un distintivo en nosotros como iglesia. La gracia. Una iglesia hospital que se dedica a ayudar a las personas, no importándoles la culpa, sino ayudar a aquellos que lo necesitan. Hay muchísima gente que tal vez ha llegado a tu iglesia y ha llegado sumamente herida de otros lugares. Te han contado historias. Aquí en esta región, estaba hablando aquí de Silao, en esta región hay muchísima gente que ha sido herida por el evangelio. Hay mucha gente que ha sido herida por pastores, por líderes, por servidores. Hay muchísima gente así. Y sabes, necesitan ser restaurados. Necesitan entender que el evangelio es sencillo. Hay muchos de ellos que ya no quieren nada con Dios. Y es un gran error, porque una cosa es la iglesia y las personas y otra cosa es Dios. Pero ya no quieren nada con Dios y se olvidan de Él. Entonces, parte de esto, pues bueno, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando acerca también de tu liderazgo. Y cuando habla acerca del liderazgo, no es así como que, y es que él tiene la culpa, es que por él las cosas no pasan. Como pastores, te lo digo, mi hermano, servidor, como pastores necesitamos ayuda. Pero parece ser que para mucha gente el pastor es el que no hace, el que no dice, el que deja que pasen cosas, el que no les llama la atención, el que Pero hay muy poca gente que dice, yo quiero ayudar, yo quiero hacerlo. Y hay gente que dice, bueno, ¿y quién va a estar ahí? ¿Va a estar fulano y tal? Entonces no. ¿Va a estar Chuy? No cuentes conmigo. No, es que Chuy no, la verdad. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje que acabamos de leer se usa muchísimo para el asunto de las obras de la carne, ¿no? Así como cuando alguien está metiéndose en problemas, le decimos, es que mira, Dios no puede ser burlado, mira, es que no puedes hacer esto. O cuando hay personas que a lo mejor se están portando mal o en su libertad, tal vez como hijos de Dios, están haciendo cosas que no agradan a Dios. Y entonces decimos, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Ten en cuenta que lo que tú siembras vas a cosechar. Y entonces de eso nos habla. Lo hemos agarrado para esto, para explicar mucho esto. Pero estamos hablando de la iglesia. Y estamos hablando del servicio en la iglesia. Y estamos hablando de gracia. Y estamos hablando de carne, legalismo. Y estamos hablando de misericordia y de mansedumbre. Y estamos hablando acerca de juzgar. Y estamos hablando acerca de legalismo. Y estamos hablando acerca de ser personas que lo único que hacen es buscar el error en los demás. Somos llamados a vendar heridas. Yo entiendo que mucha gente no se deja, pero somos llamados a dar medicina. No la tuya, esta, la que tenemos en nuestras manos. Porque toda la palabra es útil para nosotros. Proverbios capítulo 3 dice que es un bálsamo a nuestras vidas. Aquel que tiene su camino torcido dice, vaya a Dios, confía en Él, confía tu vida, dice a Dios, y entonces Él enderezará tus caminos, Él enderezará tus veredas, será como ese bálsamo que necesitas de medicina. En vez de estar diciendo, por ejemplo, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ir a ver a doña Pachita, la que te ayuda con... No, ve a la palabra. Lo mejor que tú puedes hacer para con tu hermano es decirle, vea la palabra, hermano. ¿Qué te está diciendo Dios? A ver, busca en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en medio de esa situación? Necesitamos poner la palabra enfrente de nosotros y ejercitar en la palabra. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y entonces, si la iglesia está sembrando el legalismo, si la iglesia está sembrando en cosas que no aprovechan, si la iglesia está sembrando cosas que en algún momento van a tronar en la iglesia, como envidias, como nombramientos, como esto, como comparaciones el uno con el otro, es que él canta mejor que tú, o cosas de esas, ¿qué crees que va a pasar? O tú no puedes por esto, o tú no puedes por aquello. Yo entiendo que hay disciplina, y eso es algo también que tenemos que entender dentro de las iglesias. Hay disciplina. El asunto de la gracia no significa indisciplina. ¿Sí me explico? El asunto de la gracia no significa indisciplina. Hay un orden, tenemos un Dios de orden, pero también necesitamos mostrar mansedumbre y gracia para el que lo necesita. ¿Cuántas veces Dios ha tenido gracia contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado todas las regadotas que tú has dado en tu vida? Y aquí estás. Y Dios te sigue sosteniendo, y Dios te sigue ayudando, y cuando tú clamas a Él, Dios te sigue respondiendo. ¿Cuántas veces? Y de repente nosotros no podemos ni siquiera perdonar a alguien. Y decimos, no, es que si me la hiciste una vez, nunca más en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Llevamos la cuenta de cuántos son 7 veces 7? ¿De verdad? Eso no significa que son 490 veces. Significa que no lleves la cuenta de cuántas veces. Solamente hazlo. Y tú y yo sabemos que el perdón, por ejemplo, es un bálsamo. Mucha gente no está dispuesta, pero es un bálsamo. No te canses pues, dice, como servidores, mis hermanos, no te canses pues de hacer el bien. El Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida en el momento en que Él lo decida. No el momento que tú quieras, sino el momento en que Él lo decida. El Espíritu Santo va a seguir trabajando en ti. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla. Entonces, si tú estás en manos de Dios, deja que Dios haga lo que tiene que hacer en ti. Si estás en manos de Dios, realmente deja que Él haga. Y no te canses tú, dice, de hacer el bien. No, ya ayudé a uno y a otro. No, dice, no te canses, significa
Aprovecha cada oportunidad para hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el bien? Ahí, bueno, tenemos que hablar mucho acerca del bien, no tenemos tiempo, pero ¿cuál es el bien? El bien es el que tienes ahí en tus manos. La Biblia ahí te dicen las instrucciones para hacer el bien. Y ya nos hablaron acerca de una, ¿no? Toda la ley se cumple en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo acabamos de ver. Si quieres cumplir realmente la ley, tú que eres muy legalista, sigue la ley de Jesús. Ama a tu prójimo. Dice, según tengamos oportunidad, mayormente los de la familia de la fe. A veces parece que a los de la familia de la fe somos a los que somos más severos, o a los que más les exigimos. Si yo estoy aquí enfrente, parado delante de ti como pastor, a los pastores se les exige demasiado. A veces ellos mismos se exigen demasiado, hasta el punto en donde ya no pueden cumplir lo que se exige. Hasta el punto, donde ya no pueden cumplir lo que la iglesia les exige. Tenemos que tener mucho cuidado de esto también, como servidores, como personas que estamos ayudando, pero también mis hermanos pastores aquí presentes. Nunca, por más bien que hagamos las cosas, híjole, siempre nos van a ver que estamos haciendo las cosas mal. Es que tú no esto, es que tú no aquello. Pero tenemos un gran equipo y muchos de ustedes vienen con ese equipo, y aquí hay parte de mi equipo también, en donde tú y yo buscamos hacer el bien. Tal vez las cosas no han pasado como nosotros quisiéramos, tal vez no han dado el fruto como nosotros quisiéramos, pero recuerda que nosotros no podemos hacer crecer a la iglesia. Es Jesús, es Dios, el dueño de la iglesia, el que da el crecimiento. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros entonces? Fidelidad. Habla la palabra, busca el evangelio, y que el evangelio sea sencillo. No debemos de complicar o andar complicando el evangelio. Bueno, bríncate el versículo 11 y fíjate lo que dice. Estamos todavía en gracia y en legalismo, ¿ok? Gracia y legalismo. Versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Este versículo, tal vez has escuchado, tal vez no, si no, métete a estudiar un poquito, pero hay unos historiadores que dicen que Pablo, después de que se le cayeron las escamas de los ojos, ya no pudo ver bien o de la misma manera. Y eso era como el aguijón que él tenía. ¿Has escuchado eso, no? Que tengo un aguijón y le he pedido 3 veces. Bueno, porque siempre habla acerca de, bueno, es que necesito ayuda y esto. Y ahorita vamos, bueno, hay un par de versículos que hablan acerca de que le ayudaban. Pablo les dictaba lo que tenían que escribir y tenía gente allí a un lado que escribía. Y como Pablo no podía ver muy bien, es lo que dicen los teólogos o lo que dicen los estudiosos, escribía con letras grandes. Así como tú y yo que de repente no alcanzamos a ver. Así, letras grandotas para alcanzar a ver. Y entonces dice Pablo, mira, se lo mandé dictar a otro, pero mira, yo estoy firmando esto. Letras grandes para que lo veas. Los escribo de mi propia mano, porque dicen que no podía ver muy bien. Pero el asunto no son las letras o letrotas grandotas. El asunto es, yo mismo te estoy diciendo esto. Yo mismo te lo estoy encargando. Yo mismo te estoy pidiéndote que procures la gracia. Y yo mismo te lo estoy diciendo. Ahora, realmente lo entendemos así. No es Pablo el que lo está escribiendo, ¿cierto? Es realmente Dios, es realmente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando a través de la boca de Pablo y a través de las letrotas de Pablo, y está diciendo: mis hermanos, todos ustedes de Calvary, miren, todos ustedes, les escribo esto con letras grandes, así como para que resalte y para que sepan que yo mismo se los estoy diciendo, dice Dios. La gracia tiene que prevalecer en ustedes, no el legalismo. Corríais bien, no dejes que nadie te estorbe. Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sabías que los judíos o los judaizantes
Ellos no eran perseguidos por el Imperio Romano en los primeros años o en el primer siglo de la iglesia cristiana. Después de Jesús y anda Pablo, años 60 hasta el 90 por allí, no eran perseguidos los judíos. No eran perseguidos. O sea, ellos tenían el permiso de ejercer su religión en todo el Imperio Romano. Donde quiera que estuvieran, tenían permiso para ejercerla. Y entonces, si ellos se circuncidaban, no eran perseguidos. Así como, allá tú tu religión, decían los romanos. Allá tú lo que tú quieras hacer, haz con tu vida lo que tú quieras, decía el Imperio Romano a los judíos. Entonces los judíos pues seguían en su ley, seguían en sus prácticas y todo. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, cada quien su religión. Pero cuando llegan los cristianos, dice el libro de Hechos, trastornaron el mundo. ¿Has leído ese versículo? Trastornaron el mundo. Y entonces lo trastornaron cuando decían: el César no es mi Señor, mi Señor se llama Jesucristo. Y a partir de allí empezó una persecución cruel, que no te voy a predicar ahorita todo, pero una persecución cruel durante los siguientes 300 años, hasta el año 300 y cacho, cuando vino Constantino. Una persecución en donde cada persona que declaraba ser cristiano lo mataban, así literalmente, a él, a su familia y a todos los que estaban alrededor de ellos. Y entonces dice Pablo: pues si tú no quieres que pase nada en tu vida, pues síguele por el asunto del legalismo, ¿no? Síguele para que nadie te diga nada, síguele para que tú sigas siendo el buena onda o el santo o el santurrón delante de todos los demás y nadie tenga nada que decirte. La gracia siempre va a ser perseguida. Y entonces todos esos cristianos decían: yo creo en Jesús. Ok, tú crees en Jesús, ¿y qué tienes? No, pues lo único que tengo a Jesús y nada más. Y por causa de ese tipo de aseveraciones fueron perseguidos. Sin embargo, por el otro lado, el lado del legalismo es mucho más fácil de caerle bien a la gente. El lado del legalismo es así como: mira, si tú te portas así, yo también me porto así, y entonces hacemos ahí, somos amigos, cuácharas tú y yo, y tú no dices, yo no digo, y vamos a hacer aquí, vamos para allá, y todos juntitos. Pero el asunto de la gracia, mi hermano, ha sido un asunto escandaloso. O sea, así tal cual, con todas sus letras. El asunto de la gracia es un asunto escandaloso durante todos los siglos. Hasta el día de hoy, el asunto de la gracia es un asunto escandaloso. Y sabes cómo otras iglesias que respetamos, que las bendecimos y todo, de repente ven a Calvary como así como que, ay, agarran a cualquiera, ¿no? Allí van cualquiera, allí no, y se portan como ellos quieren, ¿no? Porque no han entendido la gracia. Y es algo escandaloso para muchos, el asunto de la gracia. Entonces aquí la pregunta es: bueno, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado del montón o del lado de los que realmente están buscando hacer la voluntad de Dios? Versículo 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El legalismo lo único que alimenta es la carne, mis logros, mis méritos, y entramos en un asunto de la meritocracia, ¿no? En vez de una teocracia. Cuando Dios es el que gobierna nuestras vidas, nos dejamos gobernar más por los méritos. Yo obtuve esto, yo obtuve aquello, y el legalismo es así, como un checklist, así de ya cumplí, mira, aquí está, yo soy el mejor de todos los que estamos aquí. No es así. Y lo acabamos de leer: si alguien dice que se cree ser algo no siendo nada, dice a sí mismo se engaña. Entonces, lejos esté de mí, dice, gloriarme en mi carne. ¿Por qué estamos sirviendo? Colosenses 3:23, no es para los hombres, es para Dios. ¿Por qué lo hago? Por agradecimiento. ¿Por qué insisto en seguir haciendo el bien y teniendo oportunidad? Mientras tenga oportunidad, seguir haciendo el bien, más con los de la familia de la fe. Tú y yo somos parte de esa familia. ¿Y por qué lo dice? Pues por pura gracia y agradecimiento que lo que Dios, o acerca de lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué tanto tienes que agradecer? Yo tengo demasiado que agradecer. No te imaginas todo lo que tengo que agradecer. Y por causa de ese agradecimiento, no puedo parar. Decía Jeremías: hay dentro de mí un fuego que me consume por dentro. No lo puedo parar, trato de callarlo.
Y mi esposa me dice, ya no te eches broncas, ya no esto, ya no aquello. De repente así me dice, ¿no? O me hace reflexionar. Pero también dice la palabra que si estamos locos es para Jesús. Y aquí es puro loco. Y somos puros locos. Y regresas allá a tu iglesia, y regresas allá con tu familia, y se vienen las festividades. Híjole, a partir de la siguiente semana ya están, ¿no? Y se vienen y tú no eres parte de eso, y tu familia te ve raro, y la iglesia te ve raro. Y cuando la iglesia está metida, aún dentro de la iglesia están metidas en cosas así locas como, ay, vamos a celebrar el Halloween, ¿no? Aquí en la iglesia no lo celebres, espero que no, nadie aquí. Y entonces vamos a celebrar el Halloween, y no, y todo el asunto. Cuando tú dices no, cuando tú dices quiero realmente agradar a Dios, cuando llegan todas esas fiestas familiares y no caes en lo que todos los demás hacen y dices no, porque estoy más agradecido con Dios que con la gente. Cuando en vez de juzgarnos estamos empezando a amarnos. Amarnos, gracia; juzgarnos, legalismo. Para eso sirve el legalismo. Necesitamos entender que lo que hago es por agradecimiento. Y te invito a que lo hagas por agradecimiento. Pero lejos, dice versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La palabra cruz en el latín, en todo el imperio romano, en este momento cuando Pablo lo escribe, solamente significaba una sola cosa: muerte, decepción, humillación. Y nadie se atrevía a decir la cruz de Cristo está en mí y yo en Él, porque eso era así como, ¿estás loco? ¿Por qué dices eso? O sea, era como un sacrilegio para los romanos decir cruz, porque en la cruz morían lo peor de lo peor, los peores delincuentes, las peores personas, los asesinos, violadores, rateros, o sea, moría lo peor. ¿Has visto esas películas de repente de la crucifixión de Jesús y llega Barrabás y lo pintan como un señor todo feo? ¿Alguna vez has visto así como hasta tuerto y todo? Mira, se parece al de Torito, así que más o menos. Ahora imagínate que Barrabás fuera bien guapo. Imagínate que Barrabás tuviera un buen porte. Imagínate que imagínatelo. La ley, el legalismo solamente nos hace ver bien por fuera. Pero solamente la cruz ha cambiado lo que hay aquí adentro. El legalismo me hace ver guapo por fuera y oler bien por fuera. Pero solamente la cruz de Jesús es aquella que se ha infiltrado y se ha metido hasta lo más profundo de mi corazón y de mi ser, y ha cambiado lo que yo nunca pude haber cambiado nunca. Mi carácter, mi enojo, mi decepción, mi humillación, mi culpa. Y la cruz se lo llevó todo Jesús allí. Y no adoramos la cruz tal cual, sino adoramos lo que Jesús hizo allí en la cruz por ti y por mí, que nadie más lo hará y nadie más ha estado dispuesto, sino solamente Jesucristo el Nazareno. Y por eso tengo que estar agradecido. Hay gente que no merece la gracia, lo entiendo, pero nunca he sido llamado a juzgar a través de sus actos, sino a través y obrar a través de la gracia. Lo que Dios ha hecho conmigo, que una y otra vez me ha perdonado, aún a pesar de mí mismo, y que lo ha hecho contigo también. Eso es lo que fuimos llamados. Eso se trata la cruz, de eso se trata el evangelio, algo sumamente sencillo y que no podemos complicar. En nuestra iglesia como Calvary necesitamos entender que la cruz es lo único a lo cual yo puedo aferrarme. Es lo único a lo cual tú puedes llegar y caer a los pies y decir: Señor, aquí estoy. No hay nada en mí, no hay nada bueno en mí, pero aquí estoy, Señor. Usa mis manos si te sirven. Están manchadas, pero Señor, me declaro culpable y solamente tú puedes
lavar estas manos. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No está hablando acerca de ritualismos. El evangelio no se trata acerca de que tú eres esto, tú ya cumpliste esto y tú ya pasaste por estos discipulados, y ya pasaste por estas cosas que como iglesia tienes que hacer, y si no las haces entonces te vas al infierno y cosas de esas. Dice, lo único que vale no son lo que yo haga en mi carne. Eso es hablando de la circuncisión. No, lo que vale no es lo que yo haga en mi carne, sino lo que Jesús ya hizo en mí. ¿Y qué hizo en ti? Eres una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cada uno de nosotros somos un ejemplo de esa nueva creación. Decía por ahí alguien, pues no me cambió la cara, pero sí me cambió mi corazón. Mi cara es cara de testimonio de lo que Dios me sacó y de donde Dios me sacó. Pero mi corazón late para la gloria de Dios, igual que el tuyo. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es la regla? ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de la ley del amor. Los que andan conforme a esta regla, dice paz y misericordia. ¿Qué quieres en tu iglesia? ¿Qué quieres en el servicio con los demás hermanos? ¿Paz, misericordia o discordia y división? Versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y este es un versículo muy padre. Y este versículo, quiero leértelo así muy rápido, o más bien la referencia a este versículo, quiero leértelo así muy rápido. Y vamos allí atrásito, de Gálatas a Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Mucha gente ha pensado que este versículo es así como que Pablo diciendo, traigo los estigmas de Jesús. ¿Sabes qué son estigmas? ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Y entonces los estigmas es así como que, pues traigo aquí como que los orificios donde crucificaron a Jesús y me escurre sangre de la frente, de donde le pusieron la corona de espinas y el costado, mira, aquí me duele porque aquí es donde no habla acerca de estigmas. Habla acerca de esto que vas a ver a continuación. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo te imaginas tú la cara de Pablo? Nos han pintado a un Pablo así como bien bonito, guapo, bien parecido, ojo azul tal vez, bonita barba, una barba abundante, perfil griego y todo así. Pero si esta descripción es verdadera, y lo es, Pablo tenía en todo su cuerpo las marcas del evangelio. ¿Cuántas veces lo apedrearon hasta morir? Alguien que lo apedrean a morir no sale bien librado y tiene cicatrices. Alguien que le dan azotes sin número no sale bien librado. ¿Te imaginas tú la espalda de Pablo? Imagínatela, dice azotes sin número. Una vez lo mordió una serpiente, ¿te acuerdas?
Y dice, por causa de los mismos de mi propia familia y de mi propia nación. Pablo está hablando acerca de las marcas que el Evangelio le había puesto, que el Evangelio le había causado. Y no solamente marcas físicas, sino marcas en el corazón. ¿Cuántas de esas de Pablo tienes? Es bien fácil decir, ya no quiero servir porque la hermana no me cae bien. Es bien fácil decir, ya no quiero servirle. Pero somos llamados a servir. ¿De acuerdo? Gracia y legalismo. Somos llamados a servir en la gracia. El hermano ese que te cae bien, ¿se lo merece? No, y estoy de acuerdo. Pero esa es gracia, cuando tú sigues sirviendo. Esa hermana que habló chismes de ti, ¿merece que tú le des o le lleves un día una tacita de café? No. Tal vez quieres ponerle ahí purgantes para que le pague así, todo así, pues lo que me hizo, ¿no? Pero eso no es gracia. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, entonces nadie me moleste. En otras palabras, dice, yo lo he hecho de esta manera. El Evangelio de Cristo me ha causado esto. Y no necesito circuncisión. Necesito que veas lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero terminar hablándote de la gracia. El legalismo lo conocemos y mientras conozcas la gracia te vas a dar cuenta que es el legalismo. Y quiero terminar hablándote de gracia. Versículo 18 y último. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Después de toda la tormenta, el estrés de la carta y la intensidad de la carta, llega la paz de la bendición. Y Pablo ha discutido, ha reprendido, ha persuadido, pero su última palabra es gracia. Gracia para él. Es lo más importante. La única palabra que realmente importa es la gracia. Lo único que nosotros realmente debe de importar, mi hermano, dentro de Calvary es gracia y gracia sobre gracia. Somos una iglesia que proclamamos la gracia, que tenemos que vivir en la gracia, que tenemos que vivir y decir la gracia, no solamente de dientes para afuera, sino ejercitarla. Y déjame decirte algunas cosas bien rápido acerca de la gracia. La gracia, vivir en la gracia, servir en la gracia, es un concepto muy arriesgado. Decía un pastor, Charles Swindoll, en uno de sus libros, El despertar de la gracia, dice, si tú no eres criticado por ejercer la gracia en tu iglesia, entonces no es gracia. Si tú no eres criticado y juzgado por ejercer la gracia en tu iglesia, no es gracia entonces. La gracia es un concepto muy arriesgado que la gente en el legalismo todavía no puede llegar a entender. Eso de méritos, eso de, es que ¿cómo es posible que esto, que aquello? ¿Cómo es posible que digamos? ¿Cómo es posible que todavía sigamos aquí? Bueno, tú sigues aquí, yo sigo aquí por pura gracia. La gracia también es una señal de autenticidad. Y muchas iglesias no promueven ni ejercitan la gracia por miedo al desorden. Y muchas personas realmente sí lo han malentendido y han dicho, no, pues yo soy libre y hago lo que a mí se me pegue la gana. Y mucha gente lo hace, no lo hace la gracia por miedo al desorden. Pero la gracia no es igual al legalismo. El legalismo impone reglas para juzgar y evaluar. Pero la gracia busca la transformación a través de una relación amorosa con Dios. Repito, el legalismo impone reglas para juzgar y evaluar. O sea, es muy fácil en el legalismo evaluar. Ya hiciste esto. Ok, muy bien. Chido, manita arriba. Pero la gracia busca la transformación a través de una relación amorosa con Dios. Y eso es más difícil de evaluar. ¿Cómo evalúas el corazón de una persona? No se puede. No, tú no puedes así como abrir y decir, está bien, está mal, ¿no? Tú no puedes. Pero sí podemos al mismo tiempo, ¿a través de qué? Lo acabamos de ver ahorita en Gálatas 5, a través de los frutos. El árbol se conoce por sus frutos. La gracia, mi hermano, no se trata de obtener el favor de Dios a través de las obras, sino de aceptar el regalo inmerecido de la salvación. Y en este contexto, la crítica se vuelve inevitable, ya que la gracia desafía toda noción humana de justicia y de merecimiento. La gracia así reta al legalismo, le da así
en la cara al legalismo, y el legalismo no la acepta. No la aceptó en el primer siglo y después de más de 2000 años sigue sin aceptarla. Pero nosotros hemos sido llamados en gracia, salvados en gracia y edificados en gracia. La próxima vez que pienses de un hermano que no merece tu servicio, piensa en cuánto Dios te ha servido a ti. Piensa en cuánto el Espíritu Santo te ha ayudado. Piensa en cuánto Dios te ha perdonado. La próxima vez que digas, no se lo merece, yo no quiero porque no se lo merece, yo no quiero porque ella esto, piensa en que somos llamados a ejercer la gracia. El último versículo quiero leerte, y es algo que tú y yo tenemos que tener también en nuestro corazón y en nuestra vida. Juan capítulo 1. En nuestra vida como iglesia Calvary tenemos que entenderlo, nos hace diferentes, es parte de nuestros distintivos. Juan capítulo 1, hablando de la gracia. Juan capítulo 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso es algo que tiene que acompañarte siempre. En el servicio, ¿la gente se lo merece? No. ¿Tu pastor lo merece? No. ¿Yo lo merezco? No. Nadie de aquí los merecemos. Esa es gracia. Es difícil ejercer la gracia cuando hay legalismo, pero tenemos a alguien en este mundo. Somos la sal y la luz de este mundo, y tenemos que hablar de esto. Para muchos es difícil, hay muchísimo que hablar de ella. No voy a alcanzar, pero sí tenemos que vivir en ella y ejercerla. Amén. Ponte en pie, vamos a orar.